Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Bueno señores, fíjense que hay un video donde la oposición está desquiciada y ustedes van a ver por qué. Miren, ahí pueden ver ustedes cómo la oposición está quemando la imagen del presidente Nayib Bukele. Mire, estos son locos, enfermos mentales. Ahí pueden ver ustedes gente loca que piensa que con hacer eso ya, mire, le vamos a poner aquí, mire, ahí vamos a dejar correr, ¿verdad? Donde han puesto este video donde están quemando la imagen del presidente Nayib Bukele, incluyendo la imagen de la primera dama de la nación, ¿verdad? Mire, ahí está, mire, ahí pueden ver ustedes esto, ¿verdad? Y yo digo, mire, para que vean que no es paja, esta gente está medio desquiciada, ¿verdad? Como que, mire qué bayuncos esto. Vaya, eso, vaya, mire, ahí lo pueden ver ustedes. Este baboso está enfermo mentalmente. Miren, y dos babosos arruinados hediondos son que creen que con eso ya solucionaron todo. Miren, tan locos, ¿verdad? Le faltan 10 pesos a esto, ¿verdad? Y lo peor que dos babositos que no huelen ni hieden, que quieren inventar, miren, ahí está, miren, como cojon locos, dos pasmados. Pero bueno, ahí dejémoslos, así son felices los gorgojos, haciendo puras babosadas, creyendo que con eso van a solucionar todo. Miren, ahí pueden ver ustedes. Vamos a ver si hay más acá. Miren, ahí está. Para que vean. Vaya, miren, ahí están los igualados queriendo manchar la imagen del presidente de la República, Nayib Bukele, con sus babosadas. Como repito, ellos creen que con eso ya es todo. Pero bueno, entre otras cosas, fíjense de que hablando de la oposición, pues resulta que el FMLN tenía la información para combatir a las pandillas, dijo el señor Félix Ulloa. El vicepresidente, mire, para que vean que no es paja, el vicepresidente Félix Ulloa afirmó que el gobierno del FMLN tuvieron información que necesaria y la base de datos para combatir las pandillas, pero no hubo compromiso, voluntad para resolver las problemáticas de la violencia del país. Siempre supieron dónde estaban, cómo hacían, cómo se escondían y el modus operandi, quién los dirigía, pero había negociación entre ellos, había partido negociando con una pandilla, el otro partido negociando con otra pandilla, por tanto nunca se iba a resolver el problema porque estos políticos sacaban ventaja de la situación en periodos electorales, afirmó Ulloa. Añadió que la base de datos que se actualizó cuenta con más de 70 tipos de perfiles de integrantes de pandillas en diversos niveles de la estructura. Esto ha permitido que las capturas exitosas de más de 74,000 criminales y 13 de las 15 sillas de la MS. También agregó que bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele existió el Plan Control Territorial. Es el resultado del trabajo de inteligencia salvadoreña sin la necesidad de recibir asesoría de otros países o organismos internacionales. Sin embargo, acotó que una parte importante de los logros es la lucha contra las pandillas, recae en el uso de la base de datos sobre los criminales recabada durante los años policial. Bueno, ahí pueden ver ustedes donde el FMLN según tenía los datos y sabían cómo era el modus operandi, dónde se movían, dónde se escondían y no hicieron nada los inútiles. Entre otras cosas, ya que están criticando al presidente Nayib Bukele, veamos el análisis donde ustedes pueden ver acá la imagen que yo le voy a poner a continuación. Miren, acá el ranking de mandatarios de una encuesta de Latinobarómetro, donde coloca al presidente Nayib Bukele encabezando sobre todo los países de Latinoamérica con un porcentaje de 90% de aceptación. Eso es lo que da el Latinobarómetro, ¿verdad?, de la encuesta sobre la medición de los candidatos
de los presidentes de Latinoamérica. Sobre esto también veamos lo que se habló acá en Las Cosas Como Son con Nathan Vázquez, ¿verdad? Así que pongámosle coco a lo que dice, miren. La podemos poner en pantalla, ranking de mandatarios en Latinoamérica, ¿verdad? Nayib Bukele con el... Ah, sí, el Latinobarómetro de Chile, pues sí. Pero Nayib Bukele sale con el 90% de aceptación a nivel, digamos que... Sí, a nivel latinoamericano, digamos, sí. Sí. En realidad lo están comparando con Andrés Manuel López Obrador de México, Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Luis Arce, ¿verdad? Sí. Y Gabriel Boric de Chile, Alberto Fernández, que va de salida ahorita, 19%, Guillermo Lazo de Ecuador, 18%, y Dina Boluarte de Perú con 17%, sí. Bien interesante, bien interesante. A nivel mundial, digo, ¿verdad? Claro. Lo curioso de todo esto es que a nivel local estos números se mantienen. Por supuesto. O sea, en El Salvador hay prácticamente dependiendo cuál sea la encuesta, entre el 85 y 90% de aceptación de la población a la gestión del presidente Bukele. Claro. ¿Qué implicación tiene desde tu punto de vista que trascienda la figura del presidente Bukele traspase las fronteras de nuestro país? Fíjate que, bueno, podemos ver los porcentajes de Gabriel Boric y de Gustavo Petro, que prácticamente, bueno, incluso de Lula. Lula está un poco más arriba, pero en el caso de Gabriel Boric, digamos que los tres Petro, son los tres que acaban de ingresar. No, pero el ranking de los tres primeros lugares, digamos, primer lugar Bukele de El Salvador, Andrés Manuel López Obrador muy abajo con un 64%, y el 56% de Lula que precisamente acaba de también... No, tiene un año Lula de estar en el poder, ¿verdad? Sí, a lo que quiero llegar es que imagínate que, por ejemplo, Petro y Gabriel Boric tienen poco de haber ingresado al poder, o sea, quiere decir que ganaron su elección, obtuvieron más del 50% de los votos válidos para poder ganar y quedar como presidentes, y ahora tienen niveles cerca de los 30%. Entonces han disminuido increíblemente, pues, después de haber ganado. Es porque estaban arriba de todas las encuestas. Sí, claro. Y ahora hay una nueva encuesta y han disminuido increíblemente su aceptación dentro de la población. Es increíble, de hecho, ver cómo en estos mismos países, Colombia, Chile, en general. Estamos viendo cómo el presidente Nayib Bukele sigue manteniéndose en una, ¿cómo le puedo decir? Sigue manteniéndose con una alta aprobación a nivel latinoamericano. En cualquier país de Centroamérica, de Suramérica y Latinoamérica o América, la gente, al escuchar mencionar al presidente Nayib Bukele, la gente toma a bien y resalta y dicen: quisiéramos tener un presidente como el presidente Nayib Bukele, envidiamos a los salvadoreños, ya quisiéramos tener. ¿Por qué? Es que el legado del presidente Nayib Bukele es por los frutos. Ningún presidente va a resaltar si no hace nada, si solo llega a huevear o llega a meter a toda la familia al gobierno. Lo que caracteriza al presidente Nayib Bukele es un presidente que a la par de la promesa vienen los hechos. Y eso es lo que ha visto el pueblo, los hechos y las promesas cumplidas. Aunque hace falta mucho que hacer, porque no podemos decir que ya fue todo, pero que podemos ver que en poco tiempo el presidente ha cambiado el país. Imagínense, en 3 años que ha gobernado libremente, porque los primeros 2 no gobernó libremente, porque tenían el poder en el Congreso o en la Asamblea Arena y el FMLN, que le boicoteaban todo con el único propósito de desgastar su imagen por miedo a perder el legislativo, y siempre lo perdieron.
Entonces el presidente no tuvo libertad. Por eso que ustedes recuerdan que el presidente, cuando llegó al Tribunal Supremo Electoral en noviembre a inscribir su candidatura, dijo: denme una asamblea legislativa para continuar gobernando a favor de la población salvadoreña. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe lo que quiere y sabe cómo era nuestro país y sabe que las cosas han cambiado. Continuemos escuchando, ¿verdad? Creo que en toda América Latina el presidente es muy conocido. He visto últimamente en algunas plataformas que se están traduciendo muchos mensajes del presidente a portugués, porque está llegando a Brasil también. Y es poco común acá verlo porque pues, no estamos familiarizados con el idioma, pero en general el hecho de que ese proceso que Arena y el FMLN vivió se vive también en los demás países de América Latina, y por eso por lo general siempre me escuchas que yo digo en El Salvador y en América Latina, porque se repite mucho ese patrón. Hay un libro muy interesante que habla sobre la diferencia de Nogales en México. Hay una parte de Nogales que está en México y hay una parte de Nogales que está en Estados Unidos, y son abismalmente diferentes los dos Nogales, a pesar de que son ciudades limítrofes. Pero eso habla muchísimo de la cultura que tiene el lado mexicano y de la cultura que tiene el lado de Estados Unidos y cómo sus historias se desarrollaron. Entonces, el presidente está trascendiendo por los mismos problemas que la clase política de los demás países tienen, que se repiten una y otra vez, porque tenemos que recordar que, por ejemplo, las izquierdas latinoamericanas responden al Foro de Sao Paulo y las derechas respondían, porque hoy creo que están bastante desgastadas, al consenso de Washington. Son procesos que se dieron allá por los 90 y que definieron la ruta que debía de seguir tanto la derecha como la izquierda internacional. Entonces tenemos que recordar que, por ejemplo, en El Salvador, Arena forma parte de esto y el FMLN forma parte de esas redes del Foro de Sao Paulo. Entonces, al final, los países latinoamericanos terminan siguiendo estos mismos patrones. Y las clases políticas en los diferentes países también siguen estos mismos patrones. Cuando viene alguien disruptivo como Nayib Bukele a hacer lo que está haciendo acá en el país, hace resonancia inmediatamente en los demás países, porque la gente observa, gracias a las redes sociales, que lo que se está haciendo en El Salvador es distinto a lo que se está haciendo en sus países, pero sobre todo que funciona. Y yo lo decía anteriormente, que la gente cree que los resultados de las encuestas, fue un discurso que tuvo la oposición y que lo desecharon porque no les funcionaba, y decían que la popularidad del presidente o la aceptación del presidente estaba basada únicamente en marketing, únicamente era una burbuja, decían, únicamente era un éter, incluso dijeron. Y luego desecharon ese discurso cuando vieron lo que sucedió en las elecciones. Ahora bien, esta aceptación es producto de las acciones del presidente. Entonces, primero tenés acciones y luego tenés estos resultados. Allá en los demás países, ellos intentan aún hacer eso, ser marketing, ser esa burbuja, y cuando el presidente golpea con acciones reales y contundentes como el accionar con las pandillas, hace inmediatamente resonancia en todos los demás países y golpea. ¿Qué es lo que les estoy explicando yo? O sea, lo que yo acabo de decir no está fuera del contexto. Los demás países suramericanos y centroamericanos han visto los hechos reales del presidente, pero a la misma vez el presidente les ha puesto la vara muy alta. ¿Por qué? Porque, o sea, los demás países que están ahorita en violencia, como Honduras, Haití, República Dominicana, entre otros, ¿verdad? E incluso Costa Rica ahorita va a cerrar el año como el año más violento en la historia de Costa Rica, después de ser la Suiza de Centroamérica. Entonces los países que están teniendo problemas con la criminalidad o el crimen organizado, ponen como ejemplo, como les digo, el presidente les ha puesto muy alta, muy grande la vara. Porque los pueblos le están diciendo a sus líderes: hey, si aquel país que por muchas décadas vivió
bajo la zozobra, bajo el crimen organizado, bajo el miedo, y donde se convirtió en el país más inseguro del mundo, el país más peligroso. Ahora llegó un gobernante que llegó con disposición y que llegó con ganas de trabajar por su pueblo. Entonces esa es la presión que van a tener todos los presidentes de Latinoamérica, la imagen del presidente. Antes era esto, había esto, tantos homicidios, tantas muertes, inmigración forzada, pero todo cambió porque llegó él, porque quiso trabajar por el pueblo. Entonces los demás pueblos le van a decir eso a sus presidentes. Hey, si ellos pudieron, ¿por qué no? ¿No tenés la capacidad o no querés o estás aliado al crimen organizado? Porque recordemos que el presidente Bukele puso en su cuenta de Twitter: aquel presidente que no quiera trabajar o atacar al crimen organizado o traer la paz a su pueblo, uno, dijo, porque no tiene la voluntad y no quiere, o número dos, está aliado al crimen organizado. O sea, se las dejó ir doblada al presidente. Dos opciones tienen: si no hacen nada es porque no quieren o están unidos con el crimen organizado. Por eso digo yo que el presidente les puso bien alta la vara, ¿verdad? Pero bueno, sigamos escuchando lo que dijo acá José Valdés, correspondiente a esta entrevista sobre por qué el presidente continúa con altos niveles de aceptación, no solo en territorio nacional, sino que también a nivel latinoamericano. O sea, toda Latinoamérica aplaude al presidente Bukele. Fuertemente a las clases políticas de esos países. Bueno, en realidad, ahorita mismo, en esta cuenta regresiva que estamos, José, pues yo he insistido en esto, no hemos tenido esa cantidad de encuestas que teníamos antes, una guerra de encuestas que pues, teníamos para tirar a la garduña, pues, colores, sabores y todo lo demás. Y todas las especulaciones que se desprendían precisamente de eso, ¿verdad? De las encuestas. ¿Y cuál le pegaba más al resultado? Fenómeno bastante curioso porque no tenemos muchas encuestas, ¿verdad? Pero las encuestas que hemos venido viendo, bueno, Francisco Gaviria, Sid Gallup, Universidad Centroamericana, plantean una victoria arrolladora, abrumadora del presidente Bukele. Expertos en materia electoral hablan que el presidente pudiera ganar con el 80% de los votos válidos o más, ¿verdad? Una cosa que vuelvo, insisto, basado en lo que dice Latinobarómetro, la popularidad del presidente tanto dentro como fuera de las fronteras patrias significaría un hito histórico porque nadie de venir de estar en el ejercicio del poder termina con semejantes niveles de aceptación y popularidad y firme hacia una votación para que el pueblo salvadoreño decida si lo reelige en el cargo. O sea, es algo como, o sea, una cosa bien atípica que está viviendo el pueblo salvadoreño con la figura del presidente Bukele. Claro. Fíjate que, y ahí viene otro cambio de pensamiento al respecto. La gente por lo general tiende a ver qué está haciendo la competencia, más que preocuparse realmente de lo que ellos están haciendo. Entonces tratan de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tratan de ver cómo trabajan, cómo fluyen, cómo hacen las cosas, pero al mismo tiempo tratan de ver a la competencia y ver qué es lo que está haciendo y tratar de tener como ese pequeño conflicto, esa pequeña guerra de ideas. Pero cuando te centras 100% en tu objetivo, cuando te centras 100% en tu trabajo como tal, logras resultados más excepcionales. Y eso es lo que se ha hecho en El Salvador. Lejos de preocuparse por lo que la oposición diga, lejos de preocuparse por las críticas internacionales, lejos de preocuparte por si funciona o no funciona, cuando tenés claro el objetivo, te pones a trabajar en función de eso y eso te otorga los resultados.
Exacto. El presidente Nayib Bukele dijo, a mí no me importa lo que diga la comunidad internacional, aquí tomaremos las decisiones que creamos que sean correctas o necesarias para nuestro país. Lo dijo el señor presidente Nayib Bukele. Así que el presidente, como dijo Nathan Vázquez, no ha habido en la historia por lo menos que un presidente ya finalizando su, ¿cómo le puedo decir? Ya finalizando su periodo, termine con altas índices de aceptación del pueblo salvadoreño incluyendo, nunca se había visto que terminara con un porcentaje de aceptación y que le pidieran que no se fuera y que se quedara y que se reeligiera. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Los hechos hablan más que 1000 palabras. Y eso es lo que ha caracterizado al presidente Nayib Bukele, un presidente que a la par de la promesa vienen los hechos. Así que déjenme su comentario de lo que le hemos traído a este momento y sobre la coyuntura política de nuestro querido país, El Salvador, de lo que aquellos inútiles están haciendo en Houston, quemando las imágenes del presidente Bukele, y como la encuesta del Latino Barómetro, pero eso que llama, da como 90% de aceptación al presidente Nayib Bukele. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis, es de choto. Búscame en mi segundo canal, ahí nos podrás encontrar. Ayer hicimos un en vivo que se tituló Bukele liberará a Nicaragua de Ortega. Así que no te lo puedes perder. Búscame, que es de gratis y es de choto. Así que debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud!